Olá, buenos dias a todos, ¿qué tal? He venido bonito para compartir hoy la palabra. Antes de salir de casa, mi mujer ha hecho 4 o 5 fotos. Yo dije, no soy tan importante así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un privilegio enorme poder compartir la palabra de Dios aquí hoy con todos vosotros. También es un honor entrar en tantos hogares con la palabra de Dios a través del canal de YouTube. Que Dios os bendiga a todos. Antes de exponer la palabra de Dios, me gustaría ya hacer una oración pidiendo permiso al dueño de la palabra. Vamos a orar. Cierre tus ojos por un breve momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por hacer parte de la familia más grande del mundo, la familia de Dios. Que en este tiempo tú venga a hablar con nosotros. Que tú haga, Padre, que tu palabra haga el trabajo que tienen que hacer, que es ser más parecido contigo, Jesús. Háblanos en esta mañana con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. A las 6:45 de la mañana, a las 7 menos cuarto, yo me encontraba desayunando con mi mujer en nuestra casa. Estábamos preparando para la tarea del día a día. Y estábamos desayunando, estábamos leyendo un pequeño devocional. Y de repente mi mujer me gira hacia mí y me mira el profundo de mis ojos azules, color de miel. ¿Sabe esta mirada que te desnuda? ¿Sabe esta mirada profunda, así? Y me dijo, nunca te olvides que tú eres el sacerdote de esta casa. Gloria a Dios. Vamos ver si tú vas a dar gloria a Dios hasta el final. Yo desde niño soy cristiano, conocedor de la palabra, pero en este momento de mi vida, esta frase fue como una espada de doble filo, muy afilada, que entró dentro de mis entrañas. Fue como una tocha ardiendo en fuego cuando alumbra una cueva oscura y fría. Y fue a raíz de esta frase que quedé embarazado del mensaje de hoy, que estamos dando la luz hoy. Tú eres el sacerdote de esta casa. Los 5 primeros libros de la Biblia Sagrada son llamados libros de Pentateuco, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis habla de la elección de una nación. Éxodo habla de la liberación de una nación. Levítico, Dios purifica esta nación y da leyes para ella. Números, el nombre ya dice, Dios organiza esta nación. Y Deuteronomio, el último libro, Dios recuerda esta nación de las leyes y purifica otra vez. Si formos comprimir un poco más el Pentateuco, hablamos de que Dios había elegido esta nación y esa nación estaba peregrinando en el desierto rumbo a una tierra que Dios había prometido a ellos.
La tierra llamada tierra prometida, tierra Canaán, la tierra que emana leche y miel. Este pueblo era un pueblo semi-nómades, o sea, estaban peregrinando por el desierto. Entonces ellos confeccionaron tiendas de campaña, porque cuando paraban en un determinado lugar, ellos armaban las tiendas de campaña, allí dormía, allí hacía sus actividades, desmontaban la tienda y seguían rumbo a la tierra que Dios había prometido para ellos. Por alguna circunstancia, un viaje que tardaría 40 días, tardó 40 años. Y para un judío 40 años es como si fuera una generación. No apenas ellos tenían tiendas. ¿Sabe quién tenía tienda también? Dios. Dios también tenía una tienda llamada de tabernáculo. También se montaba el tabernáculo, allí tenía los trabajos que tenía que hacer, el sacrificio y tal. Se desmontaba el tabernáculo y seguía rumbo a la tierra que Dios había prometido. Este tabernáculo, quiero atar apenas en dos características del tabernáculo. La primera es que había un lugar, un atrio llamado Santo Lugar, y había varias cortinas. De cada cortina tenía un color que dividía el santo lugar del santísimo lugar. Cada color tenía un significado y ahí dentro de ese santísimo lugar tenía el propiciatorio, tenía el arca de la alianza. La arca de la alianza significaba nada más y nada menos que la presencia de Dios. Ahí estaba el arca de la alianza. El encargado de cuidar, de hacer la manutención del tabernáculo se llamaba sacerdote. El sacerdote era responsable de hacer la manutención del tabernáculo y de muchas otras cosas. El sacerdote tenía deberes, derechos y características. Yo apenas separé para hoy por la mañana 4 características del sacerdote. Primera responsabilidad del sacerdote era velar por la ley. Era velar, enseñar la palabra, la ley, la palabra de Dios. Era una responsabilidad muy dura enseñar la palabra de Dios a un pueblo con el corazón duro, pero la responsabilidad del sacerdote era enseñar la ley, la palabra de Dios, el Pentateuco. La segunda responsabilidad, ya es una característica del sacerdote, era tener una vida santa, tener una vida impecable. Y mucha gente piensa que santidad es estar de rodillas todo el día, no beber, no comer. No, santa, una vida santa es una vida separada. Una vida apartada del mar. No es del mar, no, es del mal. El sacerdote podía ir a la playa, al mar. Yo venía de una iglesia que no podía ir a la playa, porque había muchas mujeres desnudas. No podía jugar fútbol porque el balón era la cabeza de Satanás. La tercera característica era del sacerdote que el sacerdote usaba una ropa diferente. Usaba un vestido, en las puntas tenía unos sinos, unas campanillas que al andar hacía cling, cling, cling. Aquí adelante había un peitoral con 12 piedras, cada piedra tenía un color, cada piedra tenía un nombre que representaba las 12 tribus. Tenía también aquí do lado el Urim, Turim. En ocasiones difíciles tiraba esas 2 pedritas y las combinaciones se consideraba que era la voluntad de Dios. Y también tenía algo muy peculiar la ropa del sacerdote.
tenía aquí una tiara, una mitra, y era una tiara de oro, era una placa de oro. ¿Y sabe qué estaba escrito aquí? Santidad a Yahvé, santidad a Jehová. Imagina tú el sacerdote andando con ropa blanca, con cadenas de oro, y aquí, santidad a Jehová. Yo tenía miedo de me acercar a un hombre de ese. A lo mejor me acercaba y un rayo caía porque era mucha santidad involucrada. Y la tercera y última característica que separé y quiero ahora que tú digas para tu hermano de lado y diga, no te olvides de esta última característica. Diga a él, aunque suena infantil, pero diga a tu hermano ahí. No te olvides de esta última característica. Es para despertar a algunos. El sacerdote también hacía de vez en cuando, o siempre, papel de padre. No podemos olvidar que esta nación era una nación muy grande, era 3 millones de personas, hombres. No contaba los niños y las mujeres. Era mucha gente andando por el desierto. La vida útil ahí en desierto era muy dura. Y si moría, los padres morían muy temprano. El sacerdote no adoptaba, pero tenía el papel de padre como consejero, como tutor, como mentor. Entonces, no te olvides de este último punto. Hacía papel de padre. O sea, enseñaba la palabra, el sacerdote era santo, tenía una ropa diferente y hacía papel de padre. Encima de esos 4 puntos que quiero aplicar la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, parafraseando, que nosotros, tú y yo, somos la nación santa, el pueblo escogido por Dios, y somos sacerdotes de Dios. Mira, ahí está, es el 9, sacerdocio real, nación santa, pueblo de Dios. ¿Para qué? Para ser puente. Mucha gente dice, yo soy la nación santa, yo soy elegido de Dios. Es una tremenda responsabilidad porque sobre nosotros está un llamamiento. Nosotros somos hoy el sacerdote de Dios. Tú y yo somos llamados a ser sacerdote de Dios. Ya no existe más tabernáculo. Existe un local llamado local que la iglesia se reúne. La iglesia no es el local, no es la pared. La iglesia eres tú y yo. Hoy no tenemos sacerdote. Tenemos un pastor que nos enseña la palabra, que nos consola, que nos orienta, y cuando pedimos a Él un consejo, Él nos da. Porque me decía mi abuela, nunca dé un consejo a nadie que nunca le pidió. Hoy nosotros somos el sacerdote de Dios. Hasta aquí, ¿ok? El sacerdote tenía 4 funciones. La primera era enseñar la ley, era enseñar la palabra. Si tú quedas un día sin leer la palabra de Dios, sin se alimentar, tú vas a notar la diferencia. Si tú quedas una semana sin leer la palabra de Dios, sin meditar en la palabra de Dios, tu familia va a notar la diferencia. Si tú quedas un mes sin leer la palabra, sin relacionarse con Dios por medio de la palabra, todo el mundo va a notar la diferencia. La pregunta es, tú como sacerdote, hombre, mujer, es una metáfora. Tú como sacerdote, ¿cómo está la relación tuya con la palabra? ¿Está enseñando a sus hijos la palabra de Dios? Porque hoy compramos regalo, hoy compramos la Play, hoy damos un teléfono al niño para que se distraiga y deje de molestarme.
¿Te acuerdas la última vez que has leído la palabra de Dios con tus hijos? ¿Te acuerdas la última vez que has leído la palabra de Dios con tu mujer, sacerdote de la casa? ¿Te acuerdas la última vez que has hecho un culto ahí familiar? ¿O la palabra de Dios para ti solamente es del día del culto de domingo? Toma una papilla de domingo y toda la semana anda como un raquítico espiritual. En Esdras capítulo de número 7, versículo de número 10, parafraseando, está assim: Esdras, el sacerdote. Quando volveu o povo de Israel, que estava cautivo em Babilônia, quando volveu a Jerusalém, Esdras se dedicava a estudar a palavra. Esdras se dedicava a praticar a palavra, e Esdras se dedicava, aí está, a ensinar a palavra. Mira a ordem. Porque Esdras havia preparado seu coração para inquirir a lei de Jeová, ou seja, estudar, para cumprir. Ele estudava e praticava a palavra. E depois que ele leía, praticava, ele ensinava a palavra. Há gente que quer ensinar a palavra sem praticar. Haga lo que digo, pero no haga lo que hago. Há gente que quer ensinar a palavra, pero não quer se aprofundar com a palavra de Deus. Viernes estava estudando aqui e alguém me perguntou: como venço o diabo? Tu vence o diabo como Jesus venceu o diabo. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Outra característica do sacerdote é que o sacerdote era santo. Eu não entendo como uma pessoa que se diz cristiana, um cristiano. A palavra cristiano significa pequeno Cristo, discípulo de Jesus. Eu não entendo como um cristiano está tão involucrado com as coisas deste mundo. Habla palavrota, cuenta chistes imorales, comparte por aí pornografia, deseja a mulher ajena, compra e não paga, mente. El sacerdote de la casa tiene que ser santo, apartado del mal. Santo. A terceira característica do sacerdote está muito semelhante com a santidade. O sacerdote tinha uma roupa diferente, e aqui escrito santidade a Jeová. Nós também temos que ter uma roupa diferente, não esta roupa bonita como eu estou usando hoje. Nós temos que andar de uma forma diferente, ser personas diferentes. A Bíblia diz, Jesus nos chamou a ser sal e a luz del mundo. Temos uma responsabilidade. Somos sacerdote en la tierra. La palabra sacerdote significa representante del pueblo hacia Dios. Es una responsabilidad muy grande. Y tenemos que andar como si aquí tuviera una tiara escrita, santidad a Jehová. Imagina tú andando por la calle con una placa aquí escrita, santidad a Jehová. ¿Cómo sería tu comportamiento? Amém. El niño después del culto se acerca al pastor y dice: pastor, por favor, pastor, di a mis padres que traigan sus camas, nuestra casa, aquí para dentro del local de la iglesia, pastor, por favor. El pastor: niño, ¿qué está hablando? ¿Tú quieres vivir aquí en la iglesia?
Sí, pastor, yo quiero vivir aquí. Diz mi padre, por favor, que traga nuestros muebles. Y el pastor, ¿por qué, hijo? Pastor, ¿por qué aquí en la iglesia mi padre es tan bueno? Aquí ele abraça minha madre, besa, me abraça, me hace carinho, me tira para arriba, dá ofrenda, abraça el hermano. Ele é tão bueno. E em casa, pastor, meu padre é um demônio. Pisa na cola del perro, insulta el vizinho, habla mal com minha madre, me pega sem motivo. Pastor, por favor, quero viver aqui na igreja. Amém. Não podemos, somos sacerdotes, hermanos, sacerdote en la tierra. No podemos tener una vida doble, una vida hipócrita, una vida mentirosa, una fe híbrida. Tenemos que tener nuestra casa edificada en la roca, en la palabra. El sacerdote se zelava por su ropa, su conducta, su forma de ser. El sacerdote en Israel fue instituido por Moisés. Y había otro que se llamaba sumo sacerdote, que era el jefe del sacerdote. La diferencia del sacerdote para el sumo sacerdote, la diferencia del sacerdote para el sumo sacerdote es que el sumo sacerdote podría hacer los sacrificios anuales. El sacerdote hacía un sacrificio llamado sacrificio o día de la expiación. El sumo sacerdote tenía todas las características del sacerdote, pero tenía un plus. Él hacía el sacrificio que se hacía una vez por año, llamado Día de la Expiación. El Día de la Expiación funcionaba de la siguiente forma. El sumo sacerdote cogía a 2 corderos, sin mancha, sin arruga, perfecto, inmaculado. Iba hasta la puerta del tabernáculo, de la tienda que se montaba y desmontaba en el desierto. Cogía un cordero y colocaba las manos sobre su cabeza, sobre él, y transmitía o transfería todos sus pecados al cordero. Y después que transfería todo el pecado al cordero, sin mancha, sin arruga, perfecto, inmaculado, soltaba en el desierto. El otro cordero, el sumo sacerdote, llevaba hasta el santo lugar, le degolaba, cogía la sangre del cordero, entraba al santísimo lugar, a donde estaba la arca de la alianza, la presencia de Dios, y rozaba sobre ella y salpicaba sobre el altar el sangre. Y después salía del santísimo lugar, pasaba a los atrios correspondientes y salía hasta afuera del tabernáculo. Y era considerado que el sangre del cordero, sin mancha, sin mácula, perfecto, había perdonado todo el pecado del pueblo. Y tenía un año más de renovación, era como si fuera un voto. Así funcionaba. Nosotros somos sacerdotes. Nosotros no somos sumo sacerdote. Nosotros tenemos la responsabilidad de andar en santidad, de tener una vestidura diferenciada, de enseñar la palabra de Dios, de velar por la palabra, pero nosotros no podemos hacer lo que ha hecho el supremo sumo sacerdote.
¿Quién es el supremo sumo sacerdote? Jesús, Cristo. Si el sumo sacerdote transfería para un cordero sus pecados, los pecados personales, Jesús no necesitó transferir pecado a nadie, porque Jesús era limpio y no había pecado en él. El sumo sacerdote entraba al santísimo lugar y hacía el sacrificio de la expiación para el pueblo que estaba afuera. El supremo sumo sacerdote llamado Jesucristo fue el propio Cordero. Él se ofreció. El sangre que salpicaba sobre la arca, sobre el altar, allí dentro del santísimo lugar, cubría el pecado del pueblo. Pero pecado no puede ser cubierto. Pecado tiene que ser borrado. Y el supremo sumo sacerdote llamado Jesucristo no cubrió ningún pecado. Su sangre en la cruz borró todos nuestros pecados. Algo que nuestra mente como carnal no consigue entender. Pero si tú abres tu corazón, tú puedes creer que Él borró tus pecados del pasado, tus pecados de hoy y tus pecados de mañana. En Juan 3:16 dice que Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que nele crea no tenga la vida eterna. E algum de vosotros deve estar pensando: oye, predicador, tu olvidou um ponto. Que ponto que olvidei? Hablamos de la lei, hablamos de que velava por la ropa, hablamos que velávamos por la santidad, por la ropa, e falta o quarto ponto, qual é? Hacía papel de padre. Hacía papel de padre. Venga para acá, Javi. Hacía papel de padre. Dos hermanos montaram um negócio. Dos hermanos montaram um negócio. E o negócio começou a fluir. Começou a fluir. Começaram a vender. Passado 2 anos, el hermano menor, hermano de sangre, dos hermanos de sangre, no de la iglesia. Pasado 2 años, el hermano menor desconfió que el hermano mayor estaba le robando, le estaba le engañando. Le estaba le engañando. Quita el muto del piano allí, Micha, por favor. Le estaba le engañando. Pelearon muy feo los dos hermanos. Y el hermano menor dijo: jamás volveré a hablar con mi hermano mayor. No quiero hablar, no quiero verlo. Pasó 10 años. ¿Es mucho 10 años? Bastante tiempo, ¿no? Sin hablar con el hermano. Pasó 20 años. Pasó 30 años. Los hermanos no se hablaban. Y por ironía del destino, tuvieron que los dos coincidir en el mismo local, la misma hora, para firmar un documento en una notaría. Tenían que los dos firmar delante del notario. Y tenía que ser los dos, después de 30 años. El hermano menor sobe las escaleras de la notaría y
por detrás del escaparate, del cristal, limpio, transparente, mira a su hermano mayor. Mira a su hermano ya viejo, con barba blanca, con las entradas aquí muy... Déjame esconder un poco la mía. Mi mujer no quiere que corte el pelo porque la ley de la gravedad está... Mira las entradas muy profundas, la nariz un poco ya más crecido, muchas arrugas. Hablaba, gesticulaba y era el hermano menor de una forma desesperada. Salió corriendo y abrazó el hermano mayor. Los dos lloraron como un niño recién nacido llora por la leche de la madre. Comenzaron a llorar. ¿Sabe ese abrazo que perdura minutos? El hermano menor entra en el coche y su mujer dice: cariño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tú habías jurado a ti mismo que no iba nunca más a hablar con tu hermano mayor. Y el hombre, el hermano menor, dijo: amor, cuando entré en la notaría, cuando vi a mi hermano allí de pie, era cravado a mi padre. Era mi padre allí. Me ha mezclado sentimientos de euforia, de éxtasis, porque la voz era de mi padre, la barba, la mirada, la forma, era mi padre. Y todos los sentimientos se juntaron. No tuve como contener. Y perdoné, pedí perdón a mi hermano. Señoras y señores, damas y caballeros, sacerdotes de Dios, los que quieren tener honra en casa, los que quieren tener respeto y honra en casa, los que quieren tener respeto y honra en el trabajo, hay que ser parecido con el Padre. No es gritando, no es metiendo el dedo dentro de la nariz, no es instituyendo una dictadura. Hay que ser parecido con el Padre. Y para terminar el mensaje de hoy, quiero enseñar, con permiso de todos vosotros, una carta que recibí viernes por la tarde. Está escrito Feliz Día del Padre. Y está dentro del contexto del mensaje de hoy. Esta carta ha venido de la mano de mi mujer, que algunos conocen, otros no. Abrí esta carta, he visto aquí una ultrassom, una foto de una ultrassom. Tengo aquí también una foto de Brasil, cuando Cristina estaba embarazada. Cuando descubrimos que Cristina estaba embarazada, de 4 semanas, ahí. Y tengo una foto que no voy a enseñar porque es una foto que tengo la bebé en nuestros brazos. Una foto muy dura. Y he recibido esta
esta carta, felicidad, con unas manos sujetando el pé del bebé. Y la carta, si me permite, dice, son 4 o 5 frases. Dice así: sonhamos com um bebê. E recebimos 2 ángeles, Sofía y Carlota. Para los que no saben, perdemos 2 bebés, uno de 4 meses y otro de 5. Los 2 con abortos y voluntarios. Gracias por estar a mi lado y por cuidar de mí. Te amo. Feliz Día del Padre. Tu novia, porque estamos casados hace 13 años, pero yo digo que Cristina es mi novia. Tu novia Cris. ¿Por qué comento isso com vosotros? Estou muito feliz. Estou muito feliz, não satisfecho, mas estou muito feliz porque estou cumprindo meu papel sacerdotal dentro de casa. Não estou satisfecho, estou feliz. E segundo lugar, después de la muerte de nuestros 2 bebés, de nuestros 2 hijos, de nuestras 2 hijas, nuestro matrimonio ha dado un giro. Nuestro matrimonio cambió del agua para el vino. Con la muerte del hijo, hoy ya no peleamos más por cualquier tontería. Y no peleamos más. No peleamos más. Hoy comemos patata o arroz. Porque tú dejó ayer el calcetín tirado. Quiero la pared amarillo o blanco. Ya no peleamos más para eso. Nuestro matrimonio maduró. Porque la pérdida, y una pérdida muy dura, la pérdida de un hijo, nos ha hecho mirar el mundo y las circunstancias de otra forma. Ya no más usamos pañales, mi mujer y yo. Usamos armaduras. Ya no comemos más papitas. Comida sólida. ¿Por qué conté esa historia? Porque la novia somos nosotros. El Padre es Dios. Y se ha muerto el Hijo. Y por el hecho del Hijo, que fue el propio sacrificio, morir, la iglesia tiene que ser una iglesia madura. Una iglesia comprometida con la palabra, con la santidad y con las fiestas. No una iglesia niña. Y cuando digo iglesia, digo todos nosotros. Una iglesia madura. Como nuestro matrimonio hoy está maduro. Porque el Hijo se ha muerto. Nos pongamos de pie, sacerdotes de Dios. El supremo sumo sacerdote no apenas murió, también resucitó. El supremo sumo sacerdote no era apenas sacerdote, ele também era profeta porque hablaba en nombre de Dios.
hacia el pueblo. El oficio del sacerdote es hablar en nombre del pueblo hacia Dios. Y el profeta habla del nombre de Dios para el pueblo. O sea, el supremo sumo sacerdote tenía el oficio de sumo sacerdote, tenía oficio de profeta y también tenía oficio de rey. Pero el reino no es un reino con una constitución del mundo. Él es rey del universo. Y Apocalipsis capítulo 2 dice que todos nosotros un día reinaremos con Él. El sacrificio de los sumos sacerdotes era una vez por año y tenía fecha de caducidad. El sacrificio del supremo sumo sacerdote es para toda eternidad. No tiene fecha de caducidad. Y Él ha hecho por mí y por ti. Y hoy, como sinónimo que reconocemos que tenemos un llamamiento, que somos sacerdotes de Dios, que reconocemos que somos lavados, redimidos por la sangre del Cordero, liberamos nuestras manos y damos el aplauso más fuerte de la historia. Y que ese aplauso se escuche en el cielo.